en Córdoba, por ejemplo, un hombre condenado por un delito que incluía violencia de género dijo autopercibirse mujer y luego de ser trasladado a una cárcel de mujeres abusó de otras internas. Esto demuestra que el sistema actual se convirtió en una herramienta para aquellas personas condenadas, incluso por violencia hacia las mujeres, puedan volver a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres. Esta decisión va a permitir ir hacia un sistema mucho más razonable que garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género. Y en esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. La Ley de Identidad de Género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18 años. De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo, se puede incluso apelar a un juez para que lo autorice. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles. Países pioneros del cambio de género como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección. Muchísimas gracias. El gobierno anunció hace instantes que prohibirá los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En una conferencia de prensa grabada con antelación, se dio a conocer también que el Poder Ejecutivo derogará el artículo de la norma que permitía a los menores de 18 registrar su nuevo nombre y sexo. A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Ampliaron, tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, desde el Ministerio de Salud de la Nación. Pasadas las 20, en el gobierno dieron marcha atrás con ese punto, que limitaba la cobertura, es decir, quien paga de los tratamientos para los mayores de edad. El PMO es la canasta básica de prestaciones que deben garantizar todas las coberturas a la población. La modificación de 2 artículos de la denominada Ley de Identidad de Género, por la Ley N-Grados 26.743, llega tras la marcha LGTBI y del fin de semana pasado en repudio del discurso del presidente Javier Milei durante la reunión en Davos. Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, al modificar el artículo 11 en adelante, los menores de edad ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales, ampliaron en salud. Esas cirugías incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastia y faloplastia con prótesis peneana. El fundamento de esta medida, según explicaron desde el gobierno, está en un informe técnico sobre ambos artículos. Habilitaban acciones que podían generar graves perjuicios en la salud de los menores de edad, plantearon a partir de ese texto, que no fue difundido aún.
Teniendo en cuenta que el deber del gobierno nacional es promover el bienestar general y garantizar la protección de los niños, se ha decidido avanzar con esta medida, evitando la configuración de situaciones que puedan vulnerar sus derechos fundamentales. Por el momento, en la Casa Rosada no podían confirmar si el decreto con los cambios se publicaría a primera hora de este jueves o pasado en el boletín oficial. Durante el anuncio, que duró unos pocos minutos, el vocero presidencial argumentó que la decisión, lejos de afectar a un sector particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Anteayer, el presidente Javier Milei había considerado en una entrevista con LN, y un horror, que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenga 240 consultorios dentro del sistema de salud para trabajar con población LGBTI. Desde mi punto de vista, que le amputen los genitales a una criatura mientras que le llenan la cabeza, que es otra cosa distinta a lo que dice su biología, eso de separar el género de la biología no es gratis, apuntó el mandatario. Al citar el ejemplo de un menor de 10 años, criticó la irreversibilidad de los procedimientos quirúrgicos y el uso de hormonas a corta edad. Si él se autopercibe así, deja que siga el correr del tiempo y a ver qué decide, dijo. En cuanto a los mayores de 18, Milei expresó al entrevistador: vos, por ejemplo, ¿te querés autopercibir foca y querés convertirte en una foca? Yo no tengo problema. Lo que a mí me parece mal es que vos consideres que yo tengo que pagar la cuenta de eso, porque entonces no es un derecho, es un privilegio. El decreto, que deroga el artículo 5 de la Ley de Identidad de Género, reemplazará el artículo 11 sobre el derecho al libre desarrollo personal. El nuevo texto elimina el párrafo sobre los menores de 18, que hacía referencia a la necesidad de contar con la autorización de los padres o un adulto a cargo, y la conformidad del menor, de acuerdo con el principio de capacidad progresiva, la asistencia de un abogado, y, si los adultos no prestaran conformidad, la posibilidad de recurrir por vía judicial. Ese artículo quedará con la referencia solo a los mayores de edad que quieran acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. El texto también mantendrá que, para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En esos casos, se continuaría requiriendo solamente el consentimiento informado de la persona. El cambio de último momento en la redacción del decreto, según se pudo conocer, recuperaría la mención a que los hospitales y centros del sistema privado y obras sociales deben garantizar los derechos concedidos por la norma. Las prestaciones asociadas continuarían incluidas en el PMO. Las personas menores de 18 años no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos para el cambio de género, se señala taxativamente en la redacción. El decreto, que lleva la firma del presidente con acuerdo de todo el gabinete, se girará a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Ante la consulta, desde el Ministerio de Salud refirieron a este medio que esa cartera no cuenta con información específica sobre los tratamientos o procedimientos realizados, en virtud del carácter descentralizado de los sistemas de salud y por ende de las acciones llevadas adelante en el ámbito provincial. Explicaron además que los insumos que adquiría el Estado los distribuían a las 24 jurisdicciones, además de a 4 hospitales nacionales. En un detalle proporcionado a la Nación para el periodo que va entre enero de 2020 y diciembre de 2023, Salud envió 548.662 tratamientos de hormonización por un monto equivalente a $848.365.342,89. El año pasado, según confirmaron, esa cartera no incluyó en sus compras esas terapias. En relación con los procedimientos quirúrgicos asociados a los procesos de cirugías de cambios de género, el Ministerio de Salud no cuenta, hasta el momento, con datos centralizados a nivel nacional, en virtud del carácter descentralizado de los sistemas de salud y por ende de las acciones llevadas adelante en el ámbito provincial, respondieron. Luego de que el gobierno saliera a comunicar la modificación de la ley, no tardaron las repercusiones. Los anuncios de hoy sobre la ley de identidad de género no tienen ningún respaldo. Existen protocolos locales, provinciales, nacionales y regionales sobre cómo acompañar a la niñez trans, expresó, vía la red X, Tiago Leis, coordinador del Observatorio de Instituciones Políticas del Instituto Moisés Levenson. Todo lo que hacen es usar prejuicios para dividirnos, continuó. Y lo peor, atacan a una de las poblaciones más vulnerables. Las personas trans merecen respeto, acompañamiento y empatía. La Federación Argentina LGBT, y expresó por las redes sociales,
el presidente no puede modificar una ley por decreto. Y si lo intenta, vamos a recurrir a la justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. Gracias. Gracias por esto. ¿Cuántos jóvenes y niños se salvarán? Sigamos ayudando a los mayores de 18 años que tienen las consecuencias físicas y psicológicas de esta tortura de género, contrapuso María José Mancino, psiquiatra especializada en familia que fundó y preside Médicos por la Vida. El abogado Andrés Gil Domínguez publicó algunas consideraciones constitucionales y legales para evitar que la ignorancia libertaria se expanda como un virus. Luego de repasar los dos artículos modificados, el constitucionalista consideró que es falso sostener que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años ejercen el derecho a la identidad de género sin tener que cumplir ningún requisito o procedimiento. Planteó a la vez que la derogación de los artículos solo puede hacerse con intervención del Congreso, y que esta prohibición del gobierno en cuanto a los tratamientos es regresiva porque impone desde el Estado un modelo perfeccionista que desconoce el deseo de los niños, niñas y adolescentes, soslaya el acompañamiento de los representantes legales, inhibe la capacidad progresiva como central de la condición de sujeto de derecho, anula el interés superior del niño y obstruye la intervención administrativa o judicial como instrumento que garantiza las particularidades. La decisión del gobierno de Javier Milei de prohibir los tratamientos hormonales y las cirugías de cambio de género en menores ha desatado una intensa discusión en la sociedad argentina. Desde el oficialismo y sectores conservadores, se celebra la medida como una forma de proteger a los niños y adolescentes de decisiones irreversibles que podrían lamentar en el futuro. Algunos médicos y psicólogos también han respaldado la decisión, argumentando que el desarrollo cognitivo de los menores no está lo suficientemente maduro para tomar este tipo de determinaciones. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y activistas LGBT han denunciado la medida como un retroceso que vulnera derechos adquiridos. Argumentan que restringir el acceso a estos tratamientos puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y suicidio en adolescentes trans que no pueden acceder a la atención médica adecuada. También han advertido que la prohibición podría generar un mercado clandestino, donde los jóvenes busquen alternativas peligrosas fuera del sistema de salud. La sociedad argentina también se muestra dividida. Mientras algunos consideran que la medida responde a la necesidad de cautela en un tema tan delicado, otros la ven como una imposición ideológica que desconoce la realidad de las personas trans. En redes sociales y medios de comunicación, el debate está encendido, con posturas que van desde el respaldo total hasta la indignación y llamados a movilizaciones en contra del decreto. Frente a este escenario, surgen preguntas clave. ¿Podría esta medida ser revertida o modificada en el futuro? ¿Se generarán nuevos conflictos legales en torno a la identidad de género en Argentina? ¿Qué impacto tendrá esta decisión en la comunidad trans y en el sistema de salud? El debate está lejos de cerrarse, y las repercusiones podrían sentirse en distintos ámbitos de la sociedad. La prohibición de los tratamientos hormonales y cirugías de cambio de género en menores ha abierto un debate intenso en Argentina. Por un lado, quienes apoyan la medida argumentan que protege a los niños de decisiones irreversibles, mientras que, por otro, activistas y profesionales de la salud advierten que esta restricción podría afectar gravemente la salud mental de los adolescentes trans. Más allá de las posturas, lo cierto es que este decreto marca un punto de inflexión en la política de identidad de género del país. ¿Será esta una medida definitiva, o terminará siendo impugnada? ¿Podría generar cambios en otras legislaciones de la región? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que esta decisión protege a los menores, o les quita un derecho fundamental? Déjanos tu comentario, y conversemos sobre este tema. No olvides suscribirte para seguir explorando temas de actualidad con un análisis claro y equilibrado. Nos vemos en el próximo video.